gracias por continuar con nosotros. Pues retomamos la temática, Martín. Muy bien. Vamos a entrar a un tema que yo creo que nos ha impactado históricamente y sobre todo ahora que hablamos recurrentemente sobre la privatización de la educación superior y donde tenemos este debate muy fuerte sobre la disminución de recursos en las universidades públicas. Bueno, la pregunta sería básicamente esta. ¿Cuál es el grado de participación de las instituciones de educación superior públicas en la producción del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología? O sea, esto es muy importante porque la idea que tenemos siempre es, la referencia es como la UNAM, ¿no? Entonces siempre dicen, bueno, pues es que la UNAM es el alma mater de México y a partir de ahí, pero bueno, ¿qué pasa en el conjunto de las instituciones? O sea, ¿seguimos siendo la educación pública la principal creadora de conocimiento de ciencia y tecnología en este contexto tan difícil internacional, ¿no? Neoliberal? ¿Cómo ves, Rocío? Yo creo que sí. Claro que estamos transitando de una visión en que la educación superior era un bien social, que era un mecanismo de movilidad, que era un reservorio de la ciencia, y estamos transitando hacia una idea de la educación pública como, en este sentido de privatizarla, como que estas instituciones pues ya son una empresa. Y todo este nuevo lenguaje que experimentamos de la productividad y la calidad y la cuantificación, yo creo que está impactando negativamente en la construcción del conocimiento. Sin embargo, las instituciones de educación pública siguen siendo el espacio donde se crea conocimiento, sobre todo aquel conocimiento que no representa ingresos. Quizá las ingenierías, las administraciones y este tipo de disciplinas que pueden generar conocimiento, pero que es redituable, que puedes tener patentes, que puedes, no sé, en cuestiones como pues sí, ingenierías genéticas y estas cosas que van a representar un ingreso para estas instituciones, puede hacerse, digamos, en el TEC de Monterrey y estas cosas. Pero el otro tipo de investigación que no tiene esa retribución monetaria inmediata, esa simplemente se considera que pues ahí está y no se sabe muy bien cuál es su empleo inmediato, ¿no? Y este es el tipo de investigación indispensable que se realiza en las instituciones públicas. Por ejemplo, humanidades. Todo lo que tiene que ver con humanidades, incluso ciertos campos del arte, todo esto que no produce, ¿no?, de inmediato recursos, pues se realiza en las universidades públicas y que en conjunto tienen un peso muy grande en el horizonte de la investigación. El conocimiento que tenemos, por ejemplo, en cuestiones antropológicas, en cuestiones de movimientos sociales que tú mismo haces, son cosas que muy difícilmente veremos en instituciones privadas y sin embargo son indispensables para el bienestar social. Y en ese sentido me parece que en un cierto desprecio a ese conocimiento que se genera y no se sabe utilizar para este bienestar social de una manera eficiente. Sería mucho mejor tener un antropólogo, un sociólogo, una socióloga en ciertas empresas, en ciertos niveles de gobierno, etcétera, que podrían responder de manera mucho más eficiente y canalizar
demandas sociales de una manera mucho más eficiente a como se hace ahora, porque me parece que hay un cierto desprecio. Pero que esto exista, que el volumen de investigación en todos los campos se haga en la universidad pública, creo que es innegable, ¿no? ¿Compartes esa idea, Jorge? Totalmente. Que la generación de conocimiento en México y la generación de conocimiento desde mi campo de las ciencias biomédicas y esto que decía Rocío ahorita, creo que sí se da en las universidades públicas, se está dando en el país, ¿no? Yo he tenido oportunidad de verlo directamente desde el momento en que convocan a uno a participar en las comisiones del Sistema Nacional de Investigadores o en algunas comisiones de la Academia Mexicana de Ciencias, donde pertenezco. Y lo que ve uno ahí es la gran cantidad de investigación que hay en todo el país, ¿no? En las universidades públicas de todo el país, anualmente hay gente joven aplicando para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, aplicando para concursar por los recursos financieros de CONACYT, que ese es otro tema, aplicando en la Academia Mexicana de Ciencias. Y cuando uno analiza la gran cantidad de aplicaciones que, aunque es elevado, todavía yo creo que es una proporción baja para la población mexicana, para la población mexicana en educación superior, realmente sí nos marca un panorama de cómo está la investigación en el país, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos siendo generadores significativos de conocimiento, las universidades públicas, en diferentes entidades que año con año se abren en las instituciones que son de corte general o de corte muy regional, ¿no? Pero independientemente de cómo se vayan viendo las disciplinas, lo que sí vemos o lo que uno percibe cuando logra uno acceder a este banco de datos, lo que se percibe es que sí hay una gran participación de la gente. Y si nosotros nos enfocamos también a lo que es la nueva formación de investigadores que están tratando de incorporarse a las instituciones de educación superior, vemos que podemos ver que en un principio era muy centralizado a la Ciudad de México. Ahora ya hay una descentralización importante en donde la gente se está colocando en diferentes instituciones, ¿no? Yo, digo, a pesar de mi pelo blanco, me siento joven, ¿no? Pero cuando yo salí de la licenciatura, aquí en Jalapa, yo soy egresado de la Universidad Veracruzana, orgullosamente egresado de aquí de Biología, no había manera de hacer un posgrado en el campo, ¿no? Entonces había que irse y bueno, me fui. Ahora ya hay oportunidades, ahora ya... Y lo que está sucediendo aquí en Jalapa ahora se está repitiendo en los diferentes campus de la universidad y lo mismo se está repitiendo en el país, ¿no? Entonces yo creo que sí está habiendo un crecimiento en el número de investigadores y por lo tanto está impactando en la generación de conocimiento. Y esto sobrepasa, por supuesto, al esquema de universidades públicas, de universidades privadas, ¿no? Diríamos que finalmente las investigaciones o el campo de investigación en el que uno está tiene diferentes necesidades o requerimientos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, plantear una investigación de tipo jurídico, normativo, ¿no? A plantear una investigación sobre violencia de género en Veracruz o a plantear investigaciones acerca del funcionamiento del cerebro humano, ¿no? O aspectos relacionados con él. Entonces, vamos a decir, las necesidades son muy diferentes. Desde sus campos, ¿cómo ven ustedes que está la cuestión de la satisfacción de necesidades de infraestructura, equipo, laboratorios, para realizar correctamente investigación, ¿no? Porque en ocasiones el investigador puede tener también muy buena voluntad, pero en realidad este aspecto que es fundamental, los reactivos, por ejemplo, ¿no? Para realizar investigación,
¿Cómo ven ese tema desde sus campos? Uno de los problemas y lo voy a vincular con la anterior discusión que tuvimos, de concebir la investigación como siempre al servicio de las empresas, implica también que pareciera que hay que producir resultados que sean retribuibles, ¿no? Monetariamente, económicamente. Entonces, esto provoca que en ciertos campos donde esto no es inmediato y que además pareciera que no requieren tanta infraestructura como las ciencias sociales, se vea impactado negativamente. Este campo cuenta con pocos recursos, cuenta con poca infraestructura y es bastante difícil llevar a cabo investigación social. Digamos, esto no quiere decir que no se vea así en otras áreas de la ciencia. Sé, por ejemplo, que pues, la cuestión de las ciencias químicas ha estado bastante golpeada en estos momentos. Y bueno, una situación como la que atraviesa la Universidad Veracruzana con esta escasez de recursos y estos recortes constantes, sí limita mucho la investigación. Pero creo que además de esta falta de infraestructura en las propias universidades, sí hay un horizonte en el que se privilegian ciertas disciplinas para financiamientos internacionales, nacionales, y las ofertas, por ejemplo, de empleo son muy disparadas, ¿no? Si en las ingenierías se solicitan constantemente egresados o egresados de licenciaturas y de posgrados, en ciencias sociales son mínimos. E incluso, ¿no? Tú eres antropóloga, pues ¿de qué vas a vivir, no? ¿Qué vas a hacer para vivir? Entonces, sí hay un desfase entre las necesidades financieras de las investigaciones, la forma en que éstas se cubren y la urgencia de la investigación, vamos, con este sentido social. Por supuesto que el conocimiento y que se genera en las investigaciones tiene que tener un sentido, aunque sea explicarnos por qué la Tierra no es el centro del sistema solar, aunque sea eso, ¿no? Cubre necesidades humanas de conocimiento, como ya dijo Lévi-Strauss desde mediados del siglo pasado. Conocemos no porque sea útil, es útil para saber qué estamos haciendo en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, y creo que ya me desvío un poco, sí, las necesidades de recursos son permanentes y cada vez son menos. Y un país que no genera suficiente investigación se queda rezagado. Depende de la forma o de los conocimientos que se están produciendo en otro lado y esto lo subordina aún más. Países como México que no tenemos y cada vez reducen más los recursos destinados a la investigación, en general, ¿no? A la educación, pues van a quedar aún más rezagados en esta competencia, en esta competitividad por una esfera de poder que es el conocimiento. Sí, si nosotros nos vamos un poquito para atrás, nos damos cuenta que incluso nuestro aparato gubernamental nacional ha visto que tenemos esa deficiencia, ¿no? Una de las propuestas de campaña de Enrique Peña Nieto es subir el Producto Interno Bruto del 0.4 al 1% para investigación a través de la oficina que tenemos, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y vamos a la mitad de su periodo y del 0.4 apenas le estamos rascando al 0.5. Entonces es un objetivo que yo creo que va a ser muy difícil de alcanzar a estas alturas. De cualquier manera, esto lo que nos dice es que sí, hay una percepción de que tenemos una
apoyo económico deficiente en cuanto a investigación. A partir de las diferentes ramas, ¿sí? Si nos enfocamos a nuestra investigaciones cerebrales, como decía esto, efectivamente requerimos de un equipamiento que es muy caro. Estábamos transitando aquí en México pero tenemos que adaptarnos a los tiempos, entonces estábamos transitando hacia una formación en donde cada investigador tenía su laboratorio, hacia ahora una estrategia en donde hay laboratorios usados por varios investigadores. ¿Sí? Esto baja los costos de operación realmente. Es una de las estrategias que nosotros estamos implementando aquí en la universidad y nos está dando frutos, pero definitivamente se requiere más apoyo. Podemos discutir mucho sobre la situación en la que está la Universidad Veracruzana en este momento, pero sobre todo a mí me gustaría discutir sobre cuál es la situación de la administración de los recursos nacionales hacia la investigación, que es a través del CONACYT, en donde si bien el CONACYT tiene sus mecanismos para la distribución de los recursos, del financiamiento hacia las investigaciones, yo considero que es un poco obsoleto el asunto. Esta revisión por pares que se hace sobre a quién le vamos a dar financiamientos y a quién no, es una revisión que yo creo que sigue centralizando el recurso, ¿no? Y por ahí es donde considero que las universidades estatales como la nuestra tendrían que dirigir las discusiones hacia este presupuesto nacional, ¿no? Porque si bien la universidad no puede solventar el trabajo de investigación, financiar la investigación, creo que ninguna universidad del mundo lo hace. Los investigadores necesitan conseguir recursos externos para su trabajo. Lo que sí tiene que hacer la institución, y es una de las carencias que tenemos aquí, es la infraestructura física, ¿no? En donde deben de haber otro tipo de políticas de consecución de recursos para que la institución pueda otorgar la infraestructura física requerida para la investigación y, bueno, también para la docencia, ¿no? En cuanto al mantenimiento de aulas, de laboratorios, etcétera. Entonces yo creo que sí es un tema que necesita un debate más profundo, el financiamiento en la investigación, y es un tema que yo creo que a la Universidad Veracruzana, hablando ya particularmente de nuestra institución, le hace falta, ¿sí? Yo quisiera empatar ahorita estos comentarios con, digamos, también con esta idea que tú estás planteando del recurso nacional, que nos hace falta recursos, ¿no? Que es un problema de todas las administraciones estatales y de las universidades públicas, pero también vincularlo a una cuestión, digamos, esta idea del desarrollo nacional, ¿no? Una política nacional. ¿Cómo puede vincular la producción de conocimiento en una visión de un desarrollo nacional de bienestar, digamos, para la sociedad en su conjunto, en el abanico del conocimiento, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo estamos aquí en la Universidad Veracruzana? O sea, la Universidad Veracruzana tenía que decir en el área, por ejemplo, de investigación, de posgrado, ¿no? Vincular una visión hacia el futuro, tanto del país como del Estado y de la universidad, ¿no? ¿Cómo estamos vinculando eso? ¿Estamos preocupados aquí en la universidad? ¿Qué piensan?
Bueno, con respecto a la primera parte de tu pregunta, yo creo que no existe verdaderamente una política que desde las instancias federales de educación, la SEP, por ejemplo, el mismo CONACYT, dirija o tenga claro cuáles son estos grandes problemas nacionales. Y de qué manera abordarlos. Y esto es evidente incluso cuando ves cómo están fragmentadas las convocatorias de CONACYT. Entonces pareciera ser que las de CENER no tienen nada que ver con las de ciencia básica. Entonces hay una fragmentación que muchas veces pareciera partir de ocurrencias. Ahora tendremos que atacar este campo y así lo atacan, ¿no? Y las convocatorias salen así. Yo creo que este es un mecanismo muy certero para dirigir la investigación, pero no hay una discusión y no hay una estrategia y no hay una directriz clara hacia dónde va. Con respecto a este financiamiento nacional de la investigación, pero no nada más es CONACYT. Tenemos, por ejemplo, ahora en la SEP, estos financiamientos que son vía PRODEP, ¿no? De los programas del desarrollo del profesorado. Bueno, ahí también se reparten recursos y a veces se reparten cantidades más fuertes de las que puede haber en CONACYT. Y sin embargo, lo que se aprecia es que tampoco hay una directriz en esto. Entonces, vamos, ahí está una falta clara de comprensión o, digamos, ni siquiera de comprensión de un proyecto de país que está bastante endeble porque en estas, esa es una discusión tremenda, sí, ¿no? Pero en estas políticas neoliberales, pues hay apoyos a ciertas cosas y otras se ignoran, ¿no? Simplemente cosas tan importantes como hacer una discusión nacional con investigaciones eficientes sobre el problema de la reforma educativa, bueno, eso está haciendo una falta tremenda porque es un polvorín. Bueno, está estallando, hay bombas en todo el país, ¿no? Tenemos 4 minutos. Ay, perdón. No, adelante, adelante para que nos vayamos. Ay, ok, 4 minutos yo o no, cierro ya. No, ya acabé. Unos no, con otro termina la idea, okay, para que pasemos. Y bueno, lo que está ocurriendo también en la Universidad Veracruzana me parece que también va por ahí. No tenemos una política de investigación clara. Creo que hay que reactivar el Consejo Consultivo de Investigación, que se discuta hacia dónde vamos y sobre todo que dejemos de lado el extremo burocratismo, que entorpece de una manera escandalosa lo que está ocurriendo con la investigación. Muy bien. Tenemos ahí, Rocío ha puesto en los 2 puntos temas centrales y muy bien a debate, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jorge? Bueno, con el tiempo que queda, yo coincido, la Universidad Veracruzana necesita tener una visión mucho más contundente de qué es lo que vamos a hacer con el área de investigación que cada vez está creciendo más y más. En segundo lugar, sí hay un documento que se discutió con todo un grupo de connotados investigadores y que dio origen a varios 5 o 6 tomos, que se llama Hacia dónde va la ciencia en México, que está editado por el CONACYT. Ahí hay algunas visiones sobre cuál es la estructura que debe de seguir el financiamiento en el país. Todavía no lo termino de revisar a fondo, pero la idea general es encontrar áreas de oportunidad del país, lo cual eso por supuesto que limita mucho. Limita mucho porque, por ejemplo, de las áreas que yo he visto, no están las neurociencias. Entonces, investigaciones cerebrales en esa, hacia dónde la va la ciencia en México, queda excluida cuando neurocientíficos en México hay hasta un príncipe de Asturias tenemos aquí en México en neurociencias, ¿no? Y
y no podemos decir que es un área que no es prioritaria en el país con la cantidad de enfermedades neurales que tenemos en nuestra población. Entonces, son temas que hay que revisar. Es un documento, sí, trabajado por mucho tiempo, ya está publicado, que necesitamos verlo desde nuestra propia perspectiva institucional y que necesitamos ver de qué manera podemos seguir integrando de acuerdo a las diferentes investigaciones que se hacen en la institución. Bueno, pues otra vez el tiempo se nos está yendo, pero no sé si quieran cerrar con alguna idea, algo que no quieran que se quede ahí guardado, muy brevemente. Pues nada más decir que la investigación es básica para la producción del conocimiento. Es un espacio que no podemos ignorar, que creo que el país y todos los que somos investigadores debemos pues desarrollar de la mejor manera posible, y bueno, que también debemos concientizar a la sociedad de la importancia que tiene la investigación, no solamente en términos de educación superior, sino en términos de retribución social. Pues yo remarcaría diciendo algo particular de nuestra universidad, que es una institución de educación superior de las principales del país y que necesitamos nosotros en este momento darle un impulso decisivo al área de investigaciones. Yo considero que el área de investigaciones está en un impasse en este momento, que necesitamos sacarlo de ahí y que necesitamos remontarlo otra vez en la dinámica que traía, ¿no? No somos una institución que tradicionalmente haga investigación, se empezó con la docencia, con las escuelas, pero somos una institución que ya detonó la investigación, que ya tiene un conjunto de investigadores altamente reconocidos y de impacto a nivel nacional e internacional, y que tenemos que seguirlos cultivando y además abrir oportunidades para las nuevas generaciones. La Universidad Veracruzana tiene la capacidad para eso, es potencialmente una universidad que puede convertirse en una universidad de docencia e investigación. Pues el tiempo se nos ha agotado. Martín Aguilar, Jacqueline Fujitú, nuestros invitados, Jorge, Rocío, les agradecemos mucho estar con nosotros. No se pierdan el siguiente programa de Punto Ciego.